Para referirse al tema, el diputado Pablo Abdala. Después te quejas que no te dé la palabra sin que la pidas. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, en nombre del Partido Nacional y de los compañeros que integramos en su representación la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, queremos adelantar nuestra posición favorable a la aprobación de este proyecto de ley y, por lo tanto, a las modificaciones que el mismo introduce al Código del Proceso Penal aprobado por el Parlamento en el año 2014 y que representó un cambio, sin ninguna duda, cualitativo desde el punto de vista del modelo que allí se contiene en cuanto a establecer, por lo tanto, una nueva modalidad de actuación en términos de la investigación de los hechos delictivos que estará a cargo del Ministerio Público. Señor presidente, como decía muy bien la diputada Cecilia Botino, que nosotros suscribimos prácticamente en su integridad el informe que acaba de expresar en nombre de la Comisión, o por lo pronto de los partidos que votamos afirmativamente este proyecto de ley al Pleno, efectivamente estamos ante un proyecto de ley que emanó del ámbito de negociación multipartidaria que se desarrolló en la Presidencia de la República, en la Torre Ejecutiva, encabezado por el señor Presidente de la República. Diálogo interpartidario respecto del cual, por supuesto, se pueden hacer valoraciones diferentes en cuanto a su dinámica, en cuanto a sus resultados, que seguramente no fue todo lo satisfactorio que cada quien esperaba que fuera desde el punto de vista de los acuerdos alcanzados, pero que seguramente en lo que tiene que ver con los proyectos de ley que efectivamente emanaron de él, que básicamente son 4 los que formalmente ingresaron al Parlamento, 2 a estudio de la Comisión de Constitución de Diputados y 2 a estudio en este momento de la Comisión del Senado, yo diría que representan avances o mejoras en la legislación vigente en lo que tiene que ver con la legislación penal y con la legislación procesal penal. Respecto de la legislación procesal penal, se han compendiado en este proyecto de ley que hoy la Cámara analiza tanto las modificaciones al Código vigente cuanto lo que tiene que ver con modalidades nuevas y vías alternativas al proceso ordinario, como aquí se expresó, que se incluyeron en este mismo proyecto de ley. Yo diría, señor presidente, que con relación específicamente a las modificaciones al Código vigente o en vías de entrar en vigencia, hay un primer aspecto que el diálogo proporcionó que me parece relevante y que es el que tiene que ver con la circunstancia de establecer la vigencia del nuevo modelo en una fecha anterior a la que proyectaba el propio Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, en otro proyecto que oportunamente había enviado al Parlamento y que estaba a estudio de la Comisión de Constitución del Senado, había propuesto diferir la vigencia del Código del Proceso Penal al año 2019 y particularmente por la insistencia inicial, aunque sea de los partidos de oposición, que finalmente derivó en un consenso generalizado, bueno, llegamos a una solución satisfactoria para el país en términos de que estas normas rijan a partir del 16 de julio del año que viene, es decir, con bastante anticipación a lo que inicialmente se proyectó. Nosotros creemos, el sistema político en su conjunto llegó a esa conclusión. Quiero aclarar que cuando hablo del sistema político debo excluir a la Unidad Popular, que participó de estos diálogos multipartidarios y con relación a este tema y a otros no llegó a un acuerdo. Quiero reparar esa omisión, sin perjuicio de lo cual el resto del sistema político, los otros 4 partidos políticos que tienen representación parlamentaria, en el ámbito de la Torre Ejecutiva acordamos esta solución, que en definitiva ratifica la que el propio sistema político, ahí sí en su integridad, porque la Unidad Popular en ese momento no estaba representada en el Parlamento en el periodo pasado, entendimos que la definición del nuevo modelo acusatorio lo que va a permitir es ayudar a superar una carencia que el país sin ninguna duda tiene en lo que tiene que ver, señor presidente, con la existencia de un altísimo porcentaje de procesados sin condena
lo cual termina derivando en un problema muy serio vinculado con los derechos humanos y con las garantías individuales, que en la medida en que avancemos, por lo tanto, en la implementación de la nueva legislación, permitirá esto, de algún modo, ir enmendando esta situación. El otro aspecto concomitante con este, señor presidente, que no tiene que ver específicamente con la legislación procesal, pero que sin duda es instrumental y es bueno recordarlo, y que emanó, por lo tanto, de los acuerdos políticos alcanzados, tiene que ver con la necesaria dotación presupuestal, de esto ya hablamos en la instancia de la rendición de cuentas, que fue necesaria a los efectos de poder empezar a implementar el nuevo código. Los recursos que fundamentalmente se asignaron al Poder Judicial, a los efectos de la creación de los nuevos juzgados, a los efectos del refuerzo presupuestal en distintos gastos de funcionamiento, a los efectos de mejorar la posición del Instituto Técnico Forense, que sin duda es un actor fundamental en los procesos de carácter penal, sin perjuicio de que, como todos sabemos también, y lo ha dicho la propia Suprema Corte de Justicia, los recursos o los incrementos presupuestales que contiene la rendición de cuentas son el mínimo indispensable o necesario para poder empezar a implementar el nuevo código, lo cual seguramente aparejará dificultades en ese arranque que está previsto para el 16 de julio del año que viene. Señor presidente, como decía muy bien la señora miembro informante, la comisión, sin perjuicio de que esto ingresó al Parlamento con una base de apoyo político importante y con un acuerdo multipartidario que no fue unánime, repito, pero que sin embargo fue bastante generalizado y amplio en el ámbito de la torre ejecutiva, obviamente, como desde el Partido Nacional siempre lo reclamamos y los demás partidos políticos fueron muy celosos en ese sentido, el trámite parlamentario era y es absolutamente insustituible e irreemplazable, y desde ese punto de vista fue necesario cumplir con lo que nosotros tenemos que cumplir y que es nuestra obligación, es decir, hacer un análisis del proyecto de ley en términos serios, en términos responsables, recabando los asesoramientos pertinentes para poder, como siempre, actuar en consecuencia. Debo, sin embargo, señalar en este punto, con relación a este aspecto, una carencia que aconteció o una circunstancia insatisfactoria que tiene que ver, gracias, señor presidente, con el hecho de que una vez que agotamos la instancia de recibir delegaciones y de recibir los asesoramientos que acordamos en la comisión, a partir de un planteamiento muy pertinente del señor diputado Pasqué en cuanto a detenernos en un análisis algo más exhaustivo de cada una de las disposiciones que estamos analizando para poder discutirlas, para poder analizarlas, para poder eventualmente recoger, ¿por qué no?, algún ajuste en la redacción o modificación, que nosotros hubiéramos estado abiertos a esa circunstancia en función de los asesoramientos que recibimos. Sin embargo, la mayoría de la comisión, es decir, la representación del Frente Amplio, bloqueó esta posibilidad y entendió que era necesario desestimar ese planteo, que, repito, nosotros con nuestro voto respaldamos, y por lo tanto pasar a votar como efectivamente ocurrió en la comisión, votación que implicó entonces, y era muy difícil que fuera otro el resultado, un pronunciamiento en los mismos términos en los que se había pronunciado tiempo antes el Senado de la República. Sin perjuicio de esto, señor presidente, yo también quiero decir que para nosotros, lo dijimos en la comisión en la mañana de hoy, que analizamos, por supuesto, este tema desde su origen, que nos tocó el honor y la responsabilidad de representar al Partido Nacional en uno de los dos ámbitos de negociación que se constituyeron entre todos los partidos en el ámbito de la Presidencia de la República, y que, por supuesto, sin perjuicio de eso, una vez ingresado el proyecto al Parlamento, analizamos con mucho detenimiento, como es nuestra obligación, los informes que recibimos tanto de la Asociación de Magistrados como la Asociación de Defensores de Oficio, como del Instituto de Derecho Procesal, y que analizamos también los informes muy relevantes ellos que recabó el Senado de la República con relación a todo esto, por ejemplo, uno, desde nuestro punto de vista, muy elocuente, que hizo llegar la Suprema Corte de Justicia por escrito a los efectos de analizar este proyecto de ley y otros que en este momento analiza el Senado,
llegamos a la conclusión de que estábamos en condiciones de votar afirmativamente, como votamos en la comisión, el proyecto que venía del Senado, sin modificaciones, y es lo que el Partido Nacional reiterará como comportamiento político en la tarde de hoy en esta sesión de la Cámara de Diputados. Como ha sido dicho, y yo por lo tanto voy a tratar de ser muy concreto en cuanto a los contenidos, porque no es necesario ser repetitivo ni reiterativo en función de lo que expresaba la señora diputada Botino, este proyecto de ley contiene como aspecto central lo que desde nuestro punto de vista es una mejora en la estructura procesal del Código aprobado en el año 2014, ordena de una manera lógica, a nuestro juicio también, los actos del proceso, acusación, contestación, prueba, alegatos y sentencia, contiene un cambio cualitativo en términos de superar lo que estaba previsto inicialmente, que era el esquema de la audiencia preliminar y la audiencia posterior complementaria, por una instancia de formalización, como expresaba muy bien la señora diputada, y una audiencia única posterior de 30 días prorrogables en la medida en que sea necesario más tiempo para el diligenciamiento de la prueba. Y esto, señor presidente, que no vamos a eludir el análisis, nos consta que ha merecido reparos por parte de determinados sectores, que nos consta, por supuesto, porque está en actas, que algunas de las visitas que recibimos en la Comisión de Constitución plantearon objeciones más o menos de fondo, más o menos sustanciales, más o menos contundentes. A nosotros lo que nos da una gran tranquilidad es este informe que el Senado de la República recabó de parte de la Suprema Corte de Justicia y que desde nuestro punto de vista, o a nosotros, por lo menos a nosotros, nos permite votar tranquilos esta solución y esta modificación que aquí está proyectada. Debo decir que los asesoramientos que recibimos en la Cámara, en términos generales, por supuesto, son todos de recibo, resultaron todos muy desafiantes desde el punto de vista intelectual, sin perjuicio de lo cual no advertimos de parte de ellos objeciones que revistieran una gravedad o un riesgo desde el punto de vista de las definiciones legislativas que por lo menos a nosotros nos llevara a modificar nuestra posición anterior. Y esta tesitura, sin duda, señor presidente, repito, en nuestro caso se ve reforzada y reafirmada con el informe que con fecha 31 de mayo de 2016 la Suprema Corte de Justicia, con relación a este mismo tema y a este mismo texto, remitió a la Comisión de Constitución del Senado y que obviamente se incorporó también al análisis que realizó la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. En lo que tiene que ver específicamente con el artículo 270, es decir, con la modificación de la estructura procesal referida al proceso ordinario, la Corte interpreta que esta idea o esta propuesta de modificación implica una aplicación más generalizada del proceso abreviado, que efectivamente viene después y a él me voy a referir en algunos instantes, y de otros medios alternativos, que son las vías alternativas que ya expresé, a los efectos de que el proceso ordinario, por lo tanto, se utilice en todos los demás casos que no sean los casos que finalmente se procesan por esas vías alternativas. Con relación estrictamente a lo que establece el texto, la Corte dice que, bueno, esta modificación del esquema de audiencia preliminar y audiencia complementaria al esquema de audiencia única es opinable, es un mecanismo alternativo al que estaba vigente o proyectado en el Código aprobado en el año 2014, y dice textualmente: cabe consignar que el texto propuesto es similar al de otros códigos de la región, este que estamos analizando hoy, por ejemplo, el Código del Proceso Penal peruano, que dispone que el fiscal deduzca acusación, después se diligencie la prueba, y si la prueba no resultara suficiente para sustentar su acusación, puede solicitar el sobreseimiento. La Corte aquí sugiere un ajuste de redacción que finalmente no se concretó. Sugiere, que es la única sugerencia que hace, ajustar la redacción en términos de incluir las menciones o la mención al sobreseimiento previsto en el artículo 270 del Código del Proceso Penal a la audiencia de juicio, a la audiencia única, luego de diligenciada la prueba. Esto no ocurrió, pero nosotros entendemos que no es, sin embargo, una carencia demasiado consistente, porque
por una razón que creo que es de muy sencilla comprensión, y es que claramente, bueno, la posibilidad del sobreseimiento está prevista, obviamente, a texto expreso en ese artículo 129 del Código del Proceso Penal, que dice justamente que el Ministerio Público, en cualquier estado del proceso anterior a la sentencia ejecutoriada, podrá desistir del ejercicio de la acción penal, solicitando el sobreseimiento, etcétera, etcétera. Con lo cual, desde nuestro punto de vista, creo que nosotros, por lo menos, podemos votar tranquilos en cuanto a que la solución es arreglada a derecho, es satisfactoria y permite, por lo tanto, lo que nosotros, por lo menos nosotros, valoramos como una mejora en la estructura procesal. Mejora en la estructura procesal que, debo decir, señor presidente, compartimos como consecuencia de esta modificación todos los partidos políticos a la hora de analizar este tema en el ámbito de la comisión multipartidaria, donde participaron técnicos en representación de todos los partidos de enorme jerarquía y sin ninguna duda de enorme solvencia técnica en estos asuntos. Por el Partido Nacional, por ejemplo, el doctor Álvaro Garcés, por el Partido Colorado, el doctor Maciel, el doctor Fernández Chávez, bueno, y otros técnicos y representantes de los partidos políticos con conocimiento y experiencia en la materia penal y en la materia procesal penal. Hay un aspecto sí que la Corte subraya y que yo no quiero soslayar ni dejar de mencionar como una carencia y que yo comparto que es una carencia, y es la circunstancia de que se elimine, como aquí se está eliminando, y ello yo acepto y lo marco como un elemento negativo, el hecho de que el juez que decreta la prisión preventiva no sea, o mejor dicho, deje de ser el mismo, o mejor dicho, pase a ser el mismo del juez de la causa. Es decir, que no haya una separación entre el juez de la instrucción y el juez de la causa, y en función de eso, por lo tanto, se unifique la competencia entre quien procesa y dispone la prisión preventiva y quien, por lo tanto, queda a cargo del proceso penal previo a la condena y desarrolla la audiencia única que el nuevo Código está proyectando. Hay otro aspecto, señor presidente, en las modificaciones que están previstas en el proyecto de ley que estamos analizando, que yo creo que es una mejora y un cambio muy positivo, y tiene que ver, y ese que se vincula con la asistencia y el patrocinio de las víctimas. Esa es una novedad que aparece en esta nueva formulación del Código del Proceso Penal, que no estaba, obviamente, en el texto y en la redacción anterior. Creo que las víctimas han sido, y seguramente son, una de las figuras olvidadas de, bueno, los procesos criminales y de las circunstancias vinculadas con las causas penales, y el hecho de que, por lo tanto, se innove en esa materia y se consagre su protección o, por lo pronto, su patrocinio y asistencia en el proceso es, sin duda, un elemento positivo. Allí surgió una carencia que todos reconoceremos muy fácilmente, que es la circunstancia de que en el Uruguay no hay hoy, y eso tiene un componente presupuestal, el número suficiente de defensores de oficio como para poder atender a las víctimas, que obviamente deben atender antes que nada a los indagados y imputados en los procesos penales, y se encontró una fórmula que yo creo que es muy inteligente y que en algún sentido se vincula con otro debate que tuvimos en esta sala y que ahora procesa el Senado de la República, que es la participación de las universidades privadas. La ley prevé que en la medida en que los defensores de oficio o el número de defensores de oficio no sea suficiente, pues por convenio con las universidades en general, esto es, con la Universidad de la República y con las universidades privadas, los consultorios jurídicos o el consultorio jurídico de estas instituciones de enseñanza terciaria contribuyan con la justicia y contribuyan, por lo tanto, con la representación de las víctimas en el proceso penal. En cuanto a los demás aspectos, señor presidente, dicho esto, bueno, nosotros estamos de acuerdo con esta figura o esta instancia del proceso abreviado, que es un mecanismo, como también lo son los demás mecanismos o las demás vías alternativas, de descongestionamiento del sistema judicial. La Suprema Corte de Justicia, en ese mismo informe que yo aludí, lo menciona como un elemento favorable y positivo, más allá de reconocer que este tema de los procesos abreviados es tema de discusión a nivel doctrinario, que no hay unanimidades en cuanto a aceptar estos mecanismos como mecanismos
válidos en cualquier circunstancia y que por lo tanto se debe ser muy preciso, dice la Suprema Corte, a la hora de instaurarlos, a la hora de legislar en esta materia y por lo tanto a la hora de establecerlos como excepciones al proceso común o al proceso ordinario. Estamos hablando de circunstancias o de delitos que tengan mínimas no superiores a los 6 años y en función de los cuales, bueno, el imputado acepte expresamente los hechos y en función de ello se recorra una vía distinta a la del proceso ordinario, obteniendo el imputado el beneficio de que el fiscal pueda reducir la pena que vaya a recaer hasta en 1/3, de acuerdo a lo que proyecta el texto que hoy la Cámara está analizando. Después de eso viene la mediación extraprocesal, que también contó y cuenta con el apoyo del Partido Nacional. Ahí debo decir que también hubo una mejora en la fórmula original que el Poder Ejecutivo nos propuso. El Poder Ejecutivo había planteado esta solución en su versión inicial como un mecanismo de mediación extrajudicial, cosa que desde los partidos de la oposición dijimos que resultaba peligrosa y por lo tanto perjudicial y riesgosa, porque implicaba, para ponerlo en términos prácticos, que ante la comisión de un delito, seguramente un delito de menor cuantía, pero un delito al fin, bueno, pues se llevara adelante esa mediación en un ámbito ajeno al del Poder Judicial y que eventualmente en una dependencia policial o en una comisaría del Ministerio del Interior se practicaran ese tipo de mediaciones. El Poder Ejecutivo, el Gobierno Nacional, fue receptivo al planteamiento que realizamos los representantes de la oposición y en ese sentido es que entonces se pactó o se acordó esta solución que implica la misma mediación, pero realizada en el ámbito de la justicia, es decir, fuera del proceso ordinario, pero dentro del Poder Judicial y de los juzgados penales que tienen competencia en esta materia, obviamente para delitos también de menor cuantía, concretamente el proyecto dice conductas de apariencia delictiva que no revistan gravedad y obviamente también esto estará sujeto al control y a la supervisión y a la aprobación del juez de la causa como corresponde en cada una de estas instancias. Llegamos después, señor presidente, a un tema que el Partido Nacional no va a acompañar y que dijimos desde su planteamiento inicial que no lo compartíamos, que es la llamada suspensión condicional del proceso. Y ya le adelantamos, señor presidente, a usted y al cuerpo, que este título segundo, llamado suspensión condicional del proceso, que está establecido de los artículos 383 al artículo 392, no será acompañado por nuestro partido. Esto es parte de lo que se acordó, porque yo quiero aprovechar aquí también para decir algo, señor presidente. Cuando hablamos de los acuerdos que los partidos realizaron fuera del ámbito parlamentario, estamos hablando de aquello en lo que coincidimos y por lo tanto vamos a votar por unanimidad o por consenso, pero también estamos hablando de la forma en que administramos determinados disensos. Los proyectos de ley son muy complejos, tienen contenidos variados. Y en este caso, creo que este es un buen ejemplo, bueno, aquí estamos frente a un capítulo donde agotamos las instancias de intercambio y de negociación, quedó claro que por lo menos este aspecto no recogía la unanimidad de las opiniones, pero el Poder Ejecutivo, en su legítimo derecho, resolvió incluirlo para que el mismo se apruebe con los votos del oficialismo y eventualmente de alguna otra colectividad política. Nosotros entendemos que esta suspensión condicional del proceso, que más allá de ese nombre técnico, en los hechos representa una fórmula equivalente o aproximada a las penas alternativas a la prisión, porque esto lo que determina, por lo tanto, es la excarcelabilidad de estos comportamientos, aplicada como se propone para delitos que tengan una mínima de 3 años de penitenciaría, por lo tanto, para delitos inexcarcelables, no es conveniente ni oportuna, por lo menos en la actual situación y la actual coyuntura que el país atraviesa desde el punto de vista del incremento de los delitos, del incremento de la criminalidad y de la situación en general de la seguridad pública. Eso es lo que se propone y por la razón que yo acabo de decir, entonces el Partido Nacional no acompañó esto en la torre ejecutiva, no acompañó esto en el Senado de la República, no lo acompañó en la Comisión de Constitución del plenario de la Cámara de Diputados y tampoco lo va a acompañar en el plenario de acuerdo a lo que los compañeros hemos convenido
y en función de lo que hemos acordado entre todos los actores políticos que representamos en los distintos ámbitos al Partido Nacional. Con relación, señor presidente, a los acuerdos reparatorios, bueno, eso sí nos parecen bien. Vamos a votar entonces el título 3 correspondiente a los acuerdos reparatorios. Implican, como su nombre lo sugiere, el entendimiento entre el imputado y la víctima, obviamente en casos que no representan delitos graves. Concretamente, el artículo 394 describe de manera taxativa que esto procede en el caso de delitos culposos, delitos que se castigan con pena de multa, lesiones personales, etcétera, etcétera. Esto nos parece satisfactorio y favorable y sin duda ayudará al descongestionamiento del sistema carcelario y del sistema judicial, y desde ese punto de vista, por lo tanto, nos parece bien. La Suprema Corte de Justicia, en el informe que yo he aludido, lo menciona como un elemento muy positivo. Fue la propia Suprema Corte de Justicia la que en determinado momento histórico sugirió esta posibilidad, y desde ese punto de vista, entonces, con ese último aspecto estamos de acuerdo. Y finalmente, señor presidente, para terminar por lo menos por ahora, hay un aspecto que subyace a estas figuras y a estas vías alternativas, o a muchas de ellas, que se vincula con las definiciones de política criminal. Muchas de estas instancias o vías alternativas al proceso ordinario, las que nosotros mencionamos, bueno, el propio proceso abreviado, la suspensión condicional del proceso, más allá de que nosotros no la acompañemos, y otras, tienen que ver con una circunstancia de hecho que es legítima, pero que hay que analizar y abordar con mucho cuidado, que es la circunstancia de que esto incrementa las potestades y los poderes del Ministerio Público y de los fiscales que actúan en el proceso. Porque muchas veces les da determinada discrecionalidad para avanzar en estos caminos alternativos, e inclusive en algunos casos, como por ejemplo un caso que no mencioné, que es la modificación del principio de oportunidad, directamente les reconoce la facultad a los fiscales intervinientes de resolver qué delitos terminan siendo perseguidos y qué delitos no, obviamente dentro de determinado marco normativo y en función de determinados criterios. El principio de oportunidad que está establecido en el artículo 100 del Código del Proceso Penal está vigente. Está vigente para delitos que se castiguen o en los cuales recaigan penas no mayores a los 2 años de pena mínima. Pero estamos hablando de delitos, en principio, inexcarcelables. El Poder Ejecutivo propuso en su planteo inicial modificar ese límite y llevarlo, por lo tanto, a la aplicación en el caso de delitos que tengan mínimas de 4 años. Por las razones vinculadas con las circunstancias que estamos atravesando en el Uruguay y vinculadas, por lo tanto, a la necesidad de actuar en función del realismo que surge de una circunstancia muy compleja y preocupante en cuanto al incremento de los delitos, nosotros creemos que no es la oportunidad, por lo tanto, de ir por ese camino. Y dijimos también, y lo reafirmamos hoy, que esto debe formar parte de una discusión y de un debate mayor, que tiene que ver con otro proyecto de ley que está en el Senado de la República, que no fue motivo de acuerdo partidario o multipartidario, y que es la nueva ley orgánica del Ministerio Público, es decir, el Estatuto de los Fiscales. El Estatuto de los Fiscales, señor presidente, lo que implica es definir el régimen de actuación y el marco jurídico en el cual el Ministerio Público representa el interés de la sociedad en las distintas instancias en las que participa y particularmente en este caso en el proceso penal. Yo creo que es ahí y en el Parlamento, porque aquí sí, por cierto, hay una cuestión que tiene que ver, entre otras cosas, con la separación de poderes y entre otras cosas con las garantías individuales y los derechos ciudadanos, que tenemos que analizar con mucho detenimiento esa circunstancia. Veremos qué arroja el análisis de esas propuestas en el Senado de la República y, por supuesto, en la medida en que ese proyecto de ley reciba media sanción, pues entonces en la Cámara tendremos que abocarnos con tiempo y con mucha atención al análisis de esa cuestión tan delicada que tiene que ver con la Administración de Justicia y con el sistema judicial. Por estas razones, señor presidente, nosotros vamos a votar, y termino, afirmativamente este proyecto de ley,
en el entendido de que es un avance en la legislación vigente y en el entendido, por lo tanto, de que estamos haciendo una contribución que no será definitoria ni determinante, pero que será importante a mejorar las condiciones vinculadas con el reconocimiento y la protección de los derechos de los ciudadanos y a la persecución, por lo tanto, de los que, por la vía de la comisión de delitos, afectan y violan los derechos de los demás integrantes de la sociedad. Gracias, señor presidente.